Y queremos dar también la bienvenida a nuestro invitado para la charla principal esta mañana, Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Diana Verónica, buenos días y muchos saludos a Claudia. Buenos días. Bueno, y gracias por estar con nosotros, Roberto. Queremos tocar base en temas económicos, puesto que, bueno, en los últimos días se han conocido un montón de situaciones. Es bueno conocer, por ejemplo, es bueno saber que el 20 de agosto se inicia la fase 2 de la reapertura económica, pero por el otro lado también continúan las diferencias en la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo. Hoy hay sesión plenaria, que quedó abierta desde el pasado miércoles debido a que el gobierno está pidiendo la aprobación de otro préstamo de $550 millones, de los cuales 250 su plazo se vence hoy, y entre otras necesidades es para atender temas de pandemia. No sé si quieres agregar algún otro elemento, Claudia, pero por ahí es lo que se ha conocido en las últimas horas. Sí, bueno, importante en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Con una deuda ya bien elevada. Ayer, por ejemplo, circulaba este dato del ICEFI que ponía arriba del 90% de la deuda para el país. Y creo que estamos hablando mucho de la crisis que va a enfrentar el país en este escenario, ¿verdad? Así que bien vale la pena hablar de además cómo nos va a tocar a los ciudadanos, porque yo la verdad es que creo que vamos a tener que reestructurar un montón de cosas y eventualmente nos va a llegar a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Bueno, y en medio de de este revoluto de dinero, de préstamos, que al final de cuentas vamos a pagar todos, también se ha conocido de casos que es necesario aclarar sobre el uso de estos fondos públicos en medio de la pandemia, que compra de productos. Todavía el Ministerio de Agricultura no ha informado el uso de fondos del Ministerio de Agricultura para los paquetes alimenticios, que utilizó fondos para pagar sueldos de los colaboradores del Ministerio de Agricultura, que compra de mascarillas, que compras de productos incluso que no sirven, ¿verdad? Entonces, el personal de salud suplicando por la indumentaria necesaria para hacerle frente a la pandemia. Ese es el panorama que estamos viviendo, Roberto. Sí, mire, creo que la situación económica se le ha salido bastante de las manos al gobierno, igual que la situación sanitaria, porque es cierto pues, que todos los países han tenido golpes económicos muy fuertes. Es cierto que todos los países han tenido también su crisis sanitaria, pero unos más y unos menos, y el más o menos depende pues de la capacidad que haya habido, uno, de tener políticas efectivas para enfrentarlo, y dos, capacidad de entenderse con otros sectores para actuar conjuntamente para enfrentarlo, ¿no? Y así tenemos pues países incluso cercanos como Costa Rica, o países ejemplares como Paraguay, como Uruguay, ¿no? Que han sabido de alguna manera, pues, con políticas económicas más sabias, con entendimientos más, yo diría, armónicos, han logrado enfrentar adecuadamente la crisis. Sin embargo, los países, curiosamente, donde ha habido mucha improvisación, donde ha habido digamos, un criterio más político para enfrentar la situación económica y sanitaria, en los casos pues, de Brasil, en México, Estados Unidos, curiosamente, es donde más, digamos, está dificultando enfrentar ambas crisis, la económica y la sanitaria. Y esto es lo que pues estamos viendo, una situación económica que va en continuo deterioro, y que estamos enfrentándola y queremos enfrentarla puro préstamo alegre, diría yo, ¿no? En esas cifras que citaban del ICEFI, el Instituto Centroamericano pues, de Estudios Fiscales, mostraba que El Salvador de lejos, pero de lejos es el país que más incrementó su deuda en este periodo. Pasamos de un 20 puntos, es decir, de un 70 más o menos por ciento de deuda a un 90%, ¿no? Y creo que, no me recuerdo, pero lo más
creo que el país que se nos acerca, no sé si es Honduras, ¿no? Que tenía una deuda mayor, pero casi a la mitad, por decirte así, en materia de crecimiento. El Salvador es el que más endeudamiento ha tenido y estamos viendo pues que a pesar de todo ese dinero, ni ha logrado reactivar la economía, ni ha logrado, digamos, enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria. Entonces, no es un problema de dinero, es un problema de capacidades, digamos, técnicas y políticas. Quisiera detenerme en ese punto que acaba de mencionar, Roberto. ¿Necesitaba El Salvador endeudarse de la manera que se ha endeudado para hacer frente a la situación de la COVID-19 y sus implicaciones económicas? Me parece que no tanto. Siempre necesitaba endeudarse, todos los países se están endeudando, pero hay que ver en qué se endeudan y cuándo se endeudan, porque, por ejemplo, si tú dices voy a construir un hospital, ¿no? de 100 millones, cuando sabemos que se pueden construir hospitales, ¿no? Mucho más baratos y más rápidos y más eficientes, bueno, ahí es donde tú dices, bueno, yo no necesitaba 100 millones para un hospital, tal vez necesitaba 100 millones para una red de hospitales para mejorar los que ya existen, porque si tú ves, no hay tanta mejora de la capacidad instalada en salud en este momento. Entonces sí hay necesidad, hubo necesidad, pero también el otro tema es que tú prestas, pero no rinde cuentas, pues entonces también uno no sabe si estás prestando y lo estás usando, por un lado, eficientemente, y por otro lado, si lo estás usando honestamente. Yo recuerdo que cuando empezó todo lo de la pandemia y que, bueno, había que construir hospitales y que nos íbamos a quedar sin capacidad instalada, hubo mucho ruido de decir tenemos que correr porque se van a acabar los fondos que van a estar disponibles para préstamos. Entonces El Salvador puede que no, si no agiliza el proceso, puede que se quede sin fondos. Y como que en la carrera y la angustia no nos pusimos a pensar demasiado en los montos, ¿verdad? Y de repente tengo la impresión de que hay un poco de improvisación, porque, por ejemplo, no hemos visto algo sobre recortes en el aparato estatal, recorte de gastos que podrían ser menos necesarios en este momento, o recortes en plazas, o recortes en otro tipo de rubros que también hubieran ayudado a la economía del país, no solo prestar, ¿verdad? No, y además acuérdate que teníamos el presupuesto más alto de la historia del país, más de 6,000 millones de dólares, y pudieron haber habido más reasignaciones de las que se han hecho. Por ejemplo, sabemos que en esa reasignación hubieron una cantidad, pero importantísima, de gastos en el Ministerio, de asignaciones presupuestarias al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, claro, ellos tienen un rol en la pandemia, definitivamente, pues y tienen que gastar dinero, pero hubieron incrementos sustantivos en estos dos sectores y se supone pues que ya hay control, el plan territorial, no debería haberse gastado, digamos, o usado tanto en materia de seguridad. Pudieron haber habido reasignaciones. Fíjate que hay partidas enormes de alimentos en el presupuesto, tanto del Ministerio de Defensa como el Ministerio de Seguridad, pero enormes, de varios millones que nunca había habido, ¿no? Y luego, pues sabemos que estos ministerios tienen sus gastos reservados. ¿Cuánto es? Justamente por eso no sabemos, a pesar de que se dijo que no iba a haber, pues no están tanto ahora, digamos, solo concentrados en presidencia, sino también en otros, diluidos en otros ministerios. Sí. Sí, entonces habían ciertos fondos, ¿ya? Pero también han habido donaciones, mira, donaciones que por lo menos sabemos, son creo 46 millones de Japón, por ejemplo, ¿no? Y han habido otras donaciones importantes. Han habido donaciones también en material, muchísimas donaciones en material, a tal grado. Perdón, todo el equipo de la Embajada Americana, por ejemplo. Sí, y además acuérdate que, por ejemplo, en términos de pruebas, yo creo que tenían más que suficientes pruebas donadas
ni siquiera tenían necesidad de emplearlas, de gastárselas, digamos, todas. Había una reserva por las donaciones enorme. Y había reasignaciones de préstamos. Había ya un préstamo del Banco Mundial de 20 millones y fue reasignado también. O sea, dinero había y había necesidad de prestar, pero prestar 3,000 millones de dólares, eso son palabras mayores, definitivamente. A ver, Roberto, usted mencionaba el tema de donaciones y entonces en medio de la pandemia también el gobierno toma la decisión de concentrar en una nueva institución, en Casa Presidencial, el tema de la búsqueda de cooperación externa. E incluso entiendo que está siendo monopolizada porque incluso a los gobiernos locales, llámese alcaldías, también se les está diciendo que toda ayuda que venga para ellos tiene que ser canalizada a través de esta nueva institución que se ha creado adscrita a Casa Presidencial. A mí me llama la atención por qué hacer esto en este momento, pues. Y primero, ¿por qué hacerlo? Y segundo, ¿por qué en este momento? Mira, una pandemia, justamente una crisis, a veces se enfrenta adecuadamente de manera descentralizada y de manera ordenada, obviamente, ¿no? Pero la necesidad, la obsesión de concentrar todo, de concentrar la información, de concentrar las decisiones, de concentrar el dinero, creo que no es una buena política de manejo de una crisis. Se necesita, obviamente, una orientación centralizada, por supuesto, pero un manejo centralizado normalmente son torpes. Entonces, esto de la cooperación, de hecho, ya había cierto control, porque toda cooperación, digamos, que va al Estado, llamas alcaldías, ministerios, pasaba pues por Cancillería. Lo que se ha hecho es quitarle quizás esta facultad a Cancillería y dársela a Casa Presidencial, pero a nivel informal, yo tuve la oportunidad de hablar o de conocer casos de ministerios en los cuales me decían, mire, es que no podemos nosotros hacer gestión. Todo tenemos que pedir permiso a Casa Presidencial. O sea, de hecho se venía haciendo. Ahora, lo que no se venía haciendo era con las alcaldías. Y aquí es donde había el problema. Vamos a tener problemas porque las alcaldías tienen autonomía, exacto, digamos, para esto lo que le da el Estado es nada más el aval soberano, como dicen, el respaldo soberano, pero no puede controlar la cooperación que va a las alcaldías. Me extraña que las alcaldías incluso no hayan todavía brincado, protestado, ¿no? Sí. Pero esto también llama la atención en el tema de la transparencia del manejo de fondos, ya sean locales o de cooperación, Roberto. Bueno, es que estamos viendo por muchos lados, por muchas zonas gubernamentales, ya sea cooperación, ya sea préstamos, ya sea presupuesto, estamos viendo casi todas las semanas nos desayunamos con casos de posible corrupción y casos también de nepotismo. Que estamos empezando a conocer. Acuérdate que a partir de la ley de emergencia se usó como excusa para no dar información. Se utilizó como excusa para no hacer compras a través de una ley que regula la compra, que pide licitación, que pide competencia. Se eliminó la competencia y se dejó a criterio del funcionario a quién comprarle, cuándo comprarle y a cuánto comprarle. Y entonces estamos viendo compras con sobreprecio, que eso es criminal, porque eso, es decir, comprar cosas a sobreprecio, y peor aún, si son cosas que no sirven, todavía es más criminal. Y de repente, Roberto, no, a ver, yo quisiera dejarlo también claro, de repente no estamos diciendo hay corrupción, pero el no ser transparentes en el manejo de los fondos da lugar a la especulación. Lo que pasa es que corren los días y no se esclarecen las cosas. Es que yo creo que hay dos cosas. Una es la que tú señalas, Diana Verónica, y es que el hecho de no rendir cuentas, por ejemplo, cuando hay datos que te dicen, mira, aquí hay cosas raras, ¿no? Y tú no
das esa información, no la quieres dar, la retrasas, inventas excusas que están enfermos, que no pueden, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos derecho a sospechar. Cualquiera tiene derecho a sospechar de que... Pero en segundo lugar, sí hay también algunas evidencias que apuntarían a posibles actos de corrupción. No es que sean actos de corrupción comprobados. Para eso estará la Fiscalía, para eso estará el Tribunal de Ética, para investigar más a fondo esas evidencias que se han presentado en la prensa. Yo creo que la prensa ha actuado bastante responsablemente y ha mostrado justamente las boletas. Por ejemplo, uno no puede negar que las caretas, ¿no?, las mascarillas, el ministro pues se las compró a empresas vinculadas al ahora ministro de Hacienda, al presidente de FONADE. Digo presidente porque ya no sé si lo quitaron o no lo quitaron. Ajá, nadie dice nada sobre esto. Yo creo ahí, Roberto, que para mí hay dos acciones que uno puede interpretar, digamos, como que no están muy interesados en la transparencia. Una es el tema de los nuevos nombramientos de incluso funcionarios que habían sido señalados, ¿verdad? Como decíamos con el ahora ministro de Hacienda, que se vio involucrado en una compra que no está siendo investigada, que el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre esto. Alejandro Zelaya. Sí, y el segundo que a mí me preocupa mucho es, y que la gente no termina de entenderlo, creo yo, porque es un tema bien político, es la discusión que se generó en el seno de la Asamblea, entre el Ejecutivo y la Asamblea, para aprobar los decretos. Uno de los puntos de honor era que el Ejecutivo quería que le dieran una ley de emergencia sin posibilidad de tener acceso a la información pública. Y ese era un tema que querían dejar como suelto. Y la Asamblea insistía en que había que fiscalizar esa información, que la población y los periodistas tenían derecho a tener esa. Y ahí se trabaron un poco en ese tema, ¿verdad? Entonces, cuando ves tanta insistencia en no querer dar los datos, pues te genera sospecha, ¿verdad? Y eso sumado a los casos que hemos visto, creo que hay varias acciones que toma el Ejecutivo que nos hacen pensar que no están siendo del todo transparentes. Y quisiera agregar otro elemento a lo que dice Claudia, Roberto, que este gobierno se vendió como diferente a lo que había pasado en gobiernos anteriores. Y el tema del combate a la corrupción y a la transparencia fue una de sus banderas. Entonces el ciudadano se pregunta, bueno, si este gobierno se vendió como que no iba a ser más de lo mismo y que su lucha contra la corrupción es primordial y que va a ser transparente, ¿cómo es que ahora no facilita los caminos de la transparencia? Bueno, es que de hecho, fíjate que uno de los factores de triunfo, fue el que se montó en la crítica a la corrupción de los gobiernos anteriores. Y teníamos muchas evidencias de corrupción en los gobiernos anteriores. Y ese elemento que le ayudó a ganar, yo creo que ahora le va a estar pesando en contra, porque estas cosas a estas alturas no se pueden ocultar. Yo creo que ya le está haciendo mella en su popularidad tanta evidencia que está saliendo de corrupción, porque además en tan corto tiempo, es que en apenas unos meses ya 3 meses de emergencia. Hemos visto tantos casos y tan burdos, hemos visto tantas señales de opacidad. Acuérdate que las promesas que se hicieron en el gobierno en materia de que iba a nombrar un interlocutor en materia de transparencia no se hizo, que iba a crear pues las ICIES, que iba a auditar y presentar lo de los gastos reservados, no ha hecho nada con los gastos reservados, que iba a rendir cuentas, no lo ha hecho. Entonces, en unas circunstancias donde lo que tú haces frente a toda esta abultada información o de evidencias, lo que haces es esconderte, lo que haces es simplemente decir, esto es una cortina de humo, esto es, digamos, sí, este es un ataque de lo que le estamos haciendo el juego a los partidos tradicionales, o este es un ataque de intereses políticos. Entonces, en lugar de dar explicaciones y decir, mire, por estas razones no es cierto, exactamente, ¿no? Y aquí están
mis informaciones y aquí está mi rendición de cuentas. En lugar de eso, esconden. Es más, en lugar de eso, dan señales muy al revés. Fíjate que, por ejemplo, a personas que han estado, pues, digamos, en la palestra de estos hechos de corrupción, como el de FONAES, se dice que primero que lo van a quitar, pero resulta que no lo quitan, sino que medio lo suspenden, lo dejan en el congelador y no sabemos si está dentro del congelador o está afuera. Es decir, no hay sanción. Es más bien hay premio a otro, ¿no? Entonces aquí, paradójicamente, la corrupción, en lugar de sancionarse, se premia. Esas son señales que ya la gente se está dando cuenta. No se puede a estas alturas de la vida y de la comunicación tratar de ocultar tanta evidencia. Se van acumulando, es que es un cúmulo. Yo creo que ya podemos hacer un álbum, ¿ya? De todos estos casos de corrupción, ¿no? Sí, todavía posible corrupción. Eso, todavía no están comprobados, pero yo creo que cuando saltan tantas luces tenés que prestarle atención. Yo creo que el Ejecutivo, si empieza a ver, tal vez el presidente no está enterado, ¿verdad? Pero empieza a ver este montón de luces, deberías tomar otra actitud sobre tomar el sartén por el mango y decir, bueno, vamos a investigar esto y esto, pero yo no he visto ni una sola reacción a ninguno de los casos. Ahora bien, el presidente cuando empezó la pandemia dijo, hemos pedido a las CICIES que esté con nosotros trabajando de manera que si se da algo irregular, pues tengamos a alguien que nos esté fiscalizando, pero a las CICIES no se le ha escuchado para nada. Yo creo que la situación de la CICIES es bastante delicada. Yo he dado mi opinión con respecto a esto. Es cierto, no ha todavía, digamos, dado resultados. Sé que están investigando, ¿no? Sé que han tenido dificultades para investigar. Sé incluso que hay gente dentro de la CICIES que informa al gobierno, y entonces creo que dentro de la CICIES no es fácil manejarse, pues, teniendo esa situación, ¿no? Creo que el representante es una persona con buenas intenciones. Obviamente yo no creo en nada en el secretario general Almagro, pues que ha tenido un rol lamentable, ¿no? Pero el secretario, pues, tiene sus influencias, indudablemente, pero este es otro factor con el que tiene que lidiar la misma CICIES. El otro es la información del gobierno. Si el gobierno ni siquiera la Corte de Cuentas le ha querido dar información. Exacto. También sé que le ha limitado información a la misma CICIES. Entonces, yo en eso soy paciente porque sé que comprobar casos de corrupción no es fácil, ¿no? No le va a ser fácil a la Fiscalía, no le es fácil a la CICIES ni a la Corte de Cuentas, pero eso sí, hay casos como la Corte de Cuentas, que eso sí es su función primordial y debió haber comenzado antes. Ya tiene un buen tiempo y tiene todo el poder para hacerlo. Lo que pasa que, claro, si tienen un rol inhibitorio, si llegan a la feria, al hospital y dicen, yo quiero informarme, y le dicen, no, fíjense que aquí mañana o aquí están enfermos, y la Corte de Cuentas, los contadores o quien sea, dice, muy bien, entonces nos vamos, ¿no? Así actuaba la Corte de Cuentas con el gobierno anterior. La presidenta ha denunciado, Roberto. No con la contundencia que yo esperaría, es decir, no ha dado datos concretos. Claro, ahora vienen unas elecciones y los magistrados saben que si no enseñan algo, pues no los van a reelegir. No les van a reelegir. Entonces, tienen que hacer, tienen que coquetear un poquito, ¿no? O sea, tienen que demostrar que funciona, va. ¿Para qué están puestos? Pero yo dudo que realmente vayan a sacar todo. Ojalá que me equivoque, ojalá, pero dudo que vayan a sacar qué es lo que ha pasado con todo el tema de los alimentos, qué es lo que ha pasado con el tema del hospital, que son los casos que tienen, ¿no? Hasta ahora solo nos dicen, mire, es que hemos encontrado 4 hallazgos, sí, pero y está en fase de pruebas y bueno, pero dígame más o menos qué tipo de problemas. No entro en detalle porque no puede, es una investigación en curso, pero por lo menos mire diga donde pueden haber ciertas fallas, y no simplemente con generalidades. En el caso del Ministerio de Agricultura, con los paquetes alimenticios, la presidenta de la Corte de Cuentas ya dijo, ya no le voy a dar otro periodo. La prórroga.
Otra Y eso prórroga. fue positivo. Fueron 3 prórrogas, si no mal recuerdo. 2 y la tercera ya no se la dieron. La tercera ya no se la dieron, pero a estas alturas, luego de haberle dicho, no, mire señor, ya le di el tiempo suficiente, necesito que me presente la información, a estas alturas la Corte de Cuentas debería haberse pronunciado ya entonces, Roberto. No solamente decir que no tiene la información requerida. Por supuesto, y creo que la Corte de Cuentas dio hace poco una rendición de cuentas en un evento, pero pues no hubo ningún dato relevante. Entonces así nos pueden entretener, ¿ya? Con esas generalidades. Roberto, esta es parte de la cultura de ahí lo vamos a ir llevando, ya va, y ese tema ya se le va a olvidar a la gente. Ajá. Y mañana vamos a estar con otro tema. Entonces, o sea, deberían haber plazos, pero sobre todo cumplimiento de plazos. Y debería haber, Diana Verónica, memoria. Es decir, yo creo que debemos de llevar un inventario de las cosas, porque como tú dices, hay tanto acontecimiento y está pasando a veces tan rápido que nos cuesta, apenas estamos digiriendo un hecho cuando viene otro y otro. Entonces pasan los hechos anteriores, y muchos de los que hacen corrupción le apuestan a la dilatación, le apuestan a la pérdida de memoria, que quede enterrado. Entonces, alguien aquí, bueno, está Claudia de la prensa gráfica, o alguien debería de llevar, porque ellos tienen, digamos, maneras de registrar y llevar justamente un registro de todas las posibles casos de corrupción, ¿no? Y yo hice un pequeño ejercicio, artesanal, por supuesto, y habían cerca de 15 casos así que se mencionaban, de casos de estas ventas compras a funcionarios, compras a empresas muy sospechosas, con giros que no tienen nada que ver con cuestiones médicas, sobreprecios de los productos, mascarillas que se le encargan a una empresa que produce suelas, o a otro que, ¿cómo se llama?, insumos médicos, a empresas que venden repuestos. Bueno, es que indicios hay una cantidad muy, muy grande, diría, en un corto tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? Es, 1, el silencio, y 2, la agresión, ¿no? A los que criticamos, mira, ya me vuelven a sacar otra vez, ya no lo del sobresueldo, ahora van a decir, por lo menos ya cambiaron la canción, ahora van a decir que soy lavador de dinero, ¿ya? Y el periódico ese, la página creo que del gobierno se está usando pues para atacar, ¿no?, a los periodistas, por ejemplo, que han jugado, yo diría, y los felicito por el rol. Todo ayer que cumplieron, pues, fue su día, ¿no? Gracias al periodismo investigativo hemos logrado saber muchas cosas. ¿Y qué pasa con los periodistas, las periodistas? Bueno, las insultan, las amenazan, les llegan a su casa a robar sus laptops, les ponen carros de vigilancia. Es decir, estas son señales ya preocupantes en contra de la libertad de expresión, ¿no? Y recurren a la difamación, al insulto, en lugar de responder como se debe. Es decir, mire, no con el silencio, sino, mire, se equivocan por estas razones, ¿no? Y simplemente dicen, no, vayan allá al instituto, allá o que allá la justicia o la fiscalía o no sé quién, que resuelvan las instituciones. No, pero te estoy preguntando a ti si realmente tienes un puesto o no, un puesto ad honorem y otro pagado. No, es que pregunten mejor allá. No, te estoy preguntando a ti, señor secretario. ¿Por qué hacer las cosas complicadas, verdad? Yo creo que ese es otro problema. Yo veo además un desinterés total en rendir cuentas. O sea, veo como que no lo ven necesario, no contestan preguntas, no dan entrevistas, en las conferencias no dan mucho espacio para preguntar. Es bien difícil ir y cuestionar. Por ejemplo, en una conferencia, cuando querés hablar de este tipo de casos, no te contestan, te cambian los temas. Y a mí ese tema de los funcionarios, hemos tenido de todo, ha habido mucha corrupción en el pasado y es importante decirlo, y las emergencias se prestan mucho para cometer corrupción,
pero digamos que por lo menos les preocupaba un poco la opinión pública, ¿verdad? Entonces trataban un poco de solventar o decir qué había pasado, de justificar. Hoy no veo ni siquiera eso, no veo interés en explicar qué es lo que pasa y es como que no sienten que tienen que rendir cuentas. Es que no, como te digo, estos nombramientos recientes, pues lo que te indican no es que no les importa, ya es que ya perdieron todo decoro, perdieron todo decoro, ya. ¿Y esto tiene que ver con el nivel de apoyo que tiene o que aparentemente tiene el gobierno, el ejecutivo? Subrayo tu palabra, aparentemente, porque mira, las cosas han cambiado y están cambiando. Hace, yo diría, meses, quizá ahí por agosto, septiembre, se pensaba que iba a arrasar en las elecciones del 2021. Yo ya no estoy seguro. La popularidad le ha ido bajando y posible más de lo que se espera. Quizá menos de lo que uno cree, es decir, o quisiera, porque todos estos hechos sin duda afectan, pero todavía hay que decir que mantiene unos rangos de popularidad relativamente alta, pero compáralo incluso con popularidades de Funes y de Saca, no andan muy lejos, se parecen bastante. Entonces, esto de la popularidad es un mito, se está quedando en un mito, ya no es. La realidad lo empezó a alcanzar, es decir, cuando la pandemia o vuelve, digamos, héroes, por decir así, a las personas que le enfrentan adecuadamente, a los dirigentes, a los estadistas, o los hunde. El mal manejo de una pandemia, el mal manejo de una crisis económica, el mal manejo de la transparencia. Estas cosas, cuando un dirigente, cuando un gobernante no las maneja bien, sin duda la realidad lo alcanza. Y lo que estamos viendo es que les quedó la camisa grande. Esa era mi siguiente pregunta sobre el manejo de la pandemia, porque comenzamos hablando del área económica y usted dijo, Roberto, bueno, es que aquí también no solamente es el tema de la cantidad de dinero que se tenga, sino cómo se use. Y no me refiero precisamente a temas de posible corrupción, me refiero a tomar las decisiones adecuadas para lo que el país necesita. ¿Existe o no la capacidad en este gobierno? ¿Está rodeado o no el presidente de la República de las personas capaces, idóneas para ejercer sus cargos? Mira, a mí me parece que no. Creo que es bastante deficiente. Yo creo que el país ya antes de la pandemia necesitaba un gobierno eficiente. 8, de nota 8. Con la pandemia necesitamos un gobierno 10. Y lo que se está mostrando es que tenemos un gobierno, si lo pongo en buena calificación, 2, ¿no? Están mostrando mucha incapacidad para enfrentar la pandemia. ¿Y cuál es el problema, Ana Verónica? Es que es un gobierno sordo. Ayer en un foro de la Gavilla yo les decía, mire, estábamos dando soluciones técnicas. INCAE ha dicho cómo manejar mejor la situación económica. El Colegio Médicos, epidemiólogos le han dicho cómo manejar mejor la pandemia. No escuchan a nadie en eso, ¿no? Ellos tienen la total verdad. Y todos los demás que le dicen una cosa diferente empiezan a insultarlos. Entonces, con un gobierno tan sordo, es difícil que haya diálogo. Con un gobierno que sea tan sordo, es difícil que manejen bien las cosas, porque no escuchan los criterios técnicos, no escuchan al colegio médico y a los técnicos sanitarios para ver la mejor manera. Se les dijo cómo mejorar las cosas, no lo hicieron. Se les viene diciendo cómo manejar el tema de la economía, cómo puede ser la gradualidad. La única respuesta es no. La única respuesta técnica es encierro. Enciérrese. No, es que mire qué tal. No hay otra solución, ¿no? Encerrarlo. Y entonces, eso sí que es una, yo diría, incapacidad manifiesta y pristina, ¿no? Que nos va a salir caro. ¿Y cómo ve la salida del ministro de Hacienda, Roberto? Creo que también hay un simbolismo grande en este movimiento que hubo. Sí, yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque por un lado, digamos,
me parece, como han dicho muchos, que se vaya de un puesto tan importante y que requiere una persona con conocimiento, una persona que tiene pues experiencia, conocimiento técnico y se manejaba bastante técnicamente y tenía interlocutores, respeto ante organismos internacionales, ante la asamblea, etc., ¿no? Y que llegue una persona que no tiene esas credenciales preocupa, pero mi otro sentimiento encontrado es de cierta alegría por él, en el sentido de que una persona como él no merecía estar en ese tipo de gobierno porque se iba a ensuciar mucho, ¿verdad? Yo creo que sí ha actuado correctamente porque se acuerdan que hubieron rumores incluso que él se negó porque él es inteligente, él sabe que si firma algo que después lo van a acusar más adelante, porque sabe él es el responsable. Es responsable, y mire, y es solo, si me permiten, este espacio para hacer no un llamado, porque creo que no hacen caso a los llamados, sino una reflexión a los funcionarios. El problema de los funcionarios es que se creen siempre eternos, que van a estar siempre ahí. Y entonces hacen lo que como que no lo fuera a alcanzar más tarde la justicia, ¿verdad? Se aprovechan. Mire, yo he visto ministros de gobiernos de Arena sentados que los tienen esperando en determinadas oficinas internacionales pidiendo trabajo. Hemos visto a expresidentes con aquella prepotencia, ¿verdad?, con la que actuaba en la cárcel, humillados además. Un expresidente fugado, quizás el que tiene mejor suerte. Acabamos de ver esas escenas. Me hubiera gustado ver la foto de aquel ministro de defensa, general, ¿no? Exacto. Vestido de general, que llegaba a la asamblea con aquella prepotencia y tú decías, este señor está en un pedestal que nadie lo va a bajar nunca. Inalcanzable, ¿no? Ajá. Y mire cómo apareció en esas figuras. Esa figura deberían de tomarla en cuenta los funcionarios actuales, porque lo que hacen ahora, tarde o temprano les va a llegar, ¿no? Alguien dice, pues la justicia pues tarda, pero llega tarde o temprano, y mire el destino de toda esta gente, tarde o temprano le llega. Es que quizás no hay que perder de vista que tener un cargo en el gobierno es ser un servidor público. Tener una responsabilidad. Y hay que partir pues de que sos un servidor, pues no llegas a ser un ministro, viceministro, un secretario para estar en una posición diferente al resto de los ciudadanos, pues al contrario. Fíjate que estaba en contacto un montón con esta gente que está varada, ¿verdad? Fuera, ellos han formado un grupo y están muy activos y ellos hablaban. Yo fui varado, Claudia. No le creo, Robert. Bueno, yo entré el último día y fui a confinamiento, así que se salvó usted del confinamiento. Wow. ¿Cuándo entró? ¿Cuándo regresó? Entré el 1 de junio y estuve desde el 2 de marzo. Desde 2 de marzo y entró el 1 de junio, estuvo 2 meses. Sí, 2 meses. Estuve casi 3 meses. Casi 3 meses. ¿A dónde no, y es lamentable. No, terrible ese manejo. ¿A dónde estuvo varado, Roberto? Mire, es que yo me fui a una reunión a Washington y después tenía otra reunión en Miami y pues me agarré en Miami y pues me fui a Texas donde está mi hija, está mi hermano. Tuve la suerte pues que no tuvieron muchos de estar pues acogido, ¿no? Y sin los problemas económicos, psicológicos que tienen. Y pudiendo trabajar a distancia y aquí hay que denunciar algo. Dicen que han regresado a 4,000. Y como dice Claudia, miren ese chat de los cientos que todavía hay, porque ahí mezclan malintencionadamente los deportados. Porque claro, los deportados, acuerden que el gobierno aceptó que se abrió un puente aéreo. Así es. Un puente aéreo para que vinieran deportados y están llegando todos los días deportados y lo suman a los varados y eso no es cierto. No es lo mismo. Son salvadoreños, pero no es lo mismo. Y además están poniendo como que los varados están llegando infectados y realmente la mayoría son deportados porque como están en malas condiciones hacinados en Estados Unidos, vienen infectados con COVID, pero los ponen como que son varados. Pero quería retomar ese tema porque me contaba alguien que está dentro de los organizadores y que en algún momento estuvieron considerando demandar a la ministra, ¿verdad? Entonces traigo esto a colación porque
es importante que los ministros recuerden que sí, ¿verdad? Tienen que cumplir las órdenes del presidente, pero ellos están ahí porque tienen una capacidad técnica. Ahora, si un funcionario incumple un proceso legal, la demanda va a ir contra el funcionario, contra el ministro, contra el secretario, no contra el presidente. Y quien va a tener que pagar esa responsabilidad penal o civil va a ser el funcionario. Y yo no sé si se les olvida o no les importa o creen que no les va a alcanzar la ley en algún momento. Pero yo creo que es importante que se entienda que esa responsabilidad al final recae en el funcionario. A quien van a demandar es al que está en el puesto. En ti y en tu nombre, ¿verdad? Y en tu nombre, además, exacto. Correcto. Entonces, y después cuando se aclare la situación, ya con tu nombre ya se hizo de todo. Son las 8:47 y no quisiera dejar de tocar, Roberto, el tema de relación órgano ejecutivo Asamblea Legislativa. Hoy hay sesión plenaria para aprobar otra deuda de $250 millones. Supuestamente hoy se vence el plazo para adquirir esta deuda. Y continúa siendo el problema de la falta de información. O sea, los diputados siguen expresando que los informes no son lo que ellos necesitan tener, no son detallados, no hay fiscalización del uso de los fondos. Cuando después piden informe de cómo fueron utilizados los fondos, continúan siendo lo más escueto posible, ¿verdad? Pero y seguimos adquiriendo deuda, ¿verdad? Con un nuevo ministro de Hacienda. Se dice, ayer se decía que había un acuerdo bilateral, Arena-Gobierno, para tener los votos, y en esto el acompañamiento del FMLN. En medio de la pandemia de salud, ha salido también una crisis política. Política, bien fuerte, sí. Bien fuerte, en donde aquí hemos estado más peleándonos por si es constitucional o no, que por cómo debemos de actuar ante la pandemia. Con esto, específicamente en el tema de préstamos, que es donde se han dado bastante los conflictos, yo te diría, si tú tienes un amigo que no te cae bien, ¿no? Y tú vienes y le prestas, ¿no? Y le prestas un montón. Y te dicen, mire, yo lo voy a usar para reparar mi casa, pero después tú pasas y viste que no reparó la casa. Y le dicen, mire, ¿y en qué gastaste? No, es que lo tuve que usar para otra cosa, pero necesito más, te voy a dar más. Y le empieza a dar y no le da cuentas. ¿Qué harías tú? Llega un momento, ¿verdad?, que ese chantaje de que si no me lo aprueban la gente se muere. Yo creo que muchos diputados, no creo que todos, muchos diputados ya quedaron en la cuenta de que a veces los ponen en un chantaje y ceden al chantaje, ¿no? Porque dicen, si no lo aprobamos la gente se va a molestar. Primero, ya eso ya no es tan cierto. La gente ya entendió que estar prestando como un barril sin fondo, sin dar cuentas, no es correcto. Yo personalmente, yo no se lo aprobaría. Que se puede perder, se puede, pero ¿quién va a ser el culpable? El que ha estado usando los fondos de una manera opaca y no me da cuentas, ¿verdad? O yo que ya le he dado un montón. Yo creo que ojalá pues que los diputados caigan en la cuenta de esto. Hay dinero suficiente, no es un problema de dinero, es un problema de manejo, de la calidad pésima del manejo, no que se está haciendo de las cosas, del dinero, el mal uso que posiblemente se está haciendo de nuestro dinero, la fiesta que han hecho con nuestro dinero, posiblemente una gran fiesta, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene los recursos, si los usa eficiente y honestamente, para enfrentar la pandemia, y si hace unas políticas sanas, si enfrenta adecuadamente, con buenos consejos, con buen criterio técnico y no electoral, el tema para enfrentar la pandemia y la crisis económica, pues yo creo que no se necesita tanto. Miren, los países de Centroamérica, como le digo, El Salvador es el que más se está endeudando de una manera el doble o el triple de los países centroamericanos, y mira, y tenemos más bien justamente una aceleración de la pandemia, no la controlamos, y una de la peor o de las peores situaciones económicas de América Latina. Eso dice mucho, que no es un problema de dinero.
Es el que más Roberto, ha tenido dinero y el que más está teniendo problemas económicos y sanitarios, aunque no en cantidad, pero sí en calidad. Roberto, pero se dice también, o sea, una de las justificaciones para pedir más préstamos es la disminución en la recaudación fiscal precisamente por la baja en la actividad económica. Sí, pero acuérdate que, como te digo, son cerca de 3,000 millones más las donaciones. Yo creo que eso ya es suficiente dinero para abordar. Mira, sí, yo creo que con 3,000 millones, yo no sé cuánto han conseguido, creo que yo creo que andan por 1.500 ya, ¿verdad? Más o menos la mitad. ¿Cómo? Más o menos la mitad, creo yo. Yo creo que ya superaron los 1.500, ¿no? Pero tienen todavía un margen, ¿entiendes? No se han ni gastado ni de cerca los 3,000 que pidieron. Y mire, están Roberto, pidiendo... pero yo lo que veo además es que hay un gran conflicto porque este país tiene un gran problema con el tema de las elecciones, porque estamos constantemente en elecciones, o sea, salimos de la presidencial, vamos a legislativas, estamos a punto de terminar legislativas, ya vienen otras presidenciales y parece que siempre estamos en campaña. Entonces, claro, ahorita hay una campaña muy fuerte contra los diputados de si no han apoyado la pandemia, si no han aprobado suficiente, el presidente dice que no le han dado suficiente dinero. Digamos que la posición general es como que no tuviera tanto dinero, aunque sabemos que les han aprobado un montón de fondos, y creo que los diputados están pensando electoralmente también qué imagen les va a dejar si no aprueban estos 250 millones, porque al final es como el discurso del Ejecutivo va a ser el mismo, que no les están dando herramientas para combatir la pandemia. ¿Cómo contrarrestamos esta falta de información? Hay dos maneras. Una es que sin duda les gana siempre la partida comunicacional el presidente a la Asamblea. Y la Asamblea tiene instrumentos, tiene una televisión, tiene radio, tiene voceros. Deberían de ser más creativos, ¿no? Para mandar sus mensajes, ¿no? Porque muchas veces hasta se quedan callados y cuando hablan dan respuestas, tienen voceros muy incapaces también para responder, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión. Lo otro es, pues, tratar de hacer negociaciones mucho más, yo diría, inteligentes. Tratar de generar hechos y que se conozcan, porque la Asamblea ciertamente ha generado hechos que son positivos. Lo que hicieron con el seguro para los médicos, fueron ellos, ¿no? Ellos fueron, y quien lo vetó fue el presidente. Generar más hechos, pero de nada sirve poner la candela debajo de la mesa si no muestran esos hechos. Y mire, y yo no es que aquí se habla de confrontación y ponen al mismo nivel al gobierno que la Asamblea. Quiero decir que a mí nunca me ha gustado la Asamblea. Hasta me ha costado poner un pie ahí en la Asamblea. Creo que nunca le he puesto un pie ahí, ¿no? Y sé del clientelismo, nepotismo y todo que ha existido. Pero soy lo suficientemente, o tengo la suficiente información para saber que no es la Asamblea la que está provocando esa confrontación. No es la Asamblea la que está obstaculizando. No es la Asamblea la que está insultando. No es la Asamblea la que está jugando sucio. Claro que están pensando electoralmente y por eso que se dejan chantajear, lamentablemente, porque les pesa el tema electoral y por eso ceden muchas veces el chantaje, por ese tema electoral. Pero ese tema, ojalá que entendieran que ya no funciona tanto, funcionaba antes cuando tenía esa gran popularidad. Ahora el argumento de que si no me dan, ustedes son los culpables. Exacto. Ya no es tan fuerte, y quien está insultando, quien está generando este conflicto, confrontación, tiene un nombre de apellido que se llama Gobierno de la República, se llama presidente Bukele, ¿no? Es que tú no puedes, es decir, yo creo que ya son pocos los que se van quedando atrás que no los insulta. Hay que hacer también un inventario de todos los insultados. Ya casi medio país está metido en los insultos, en los que somos, lo que estamos
haciendo que se pierdan vidas. Yo creo que la gente empieza a fijarse de dónde viene, digamos, la falta de voluntad. ¿Quién es el sordo? ¿Quién es el que no escucha? ¿Quién es el que confronta? Y poco a poco. Ojalá que fuera más aceleradamente. Ojalá que alcanzara para las elecciones del 2021 y tuviéramos una asamblea donde el gobierno no tuviera el control. Porque mire lo que hace sin control en este momento. Dios nos libre, ¿no? Y nos agarre, como dice, confesados, si llegase a tener el control de la Asamblea Legislativa. Algunos dicen que la forma de gobernar del presidente Bukele nos está llevando a un poder absolutista. Nos está llevando, es decir, lo ha querido hacer. Y de hecho, incluso, acuérdate que también en el periodo del Frente lo intentó hacer, ¿no? Cuando quiso tomarse la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay una tentación de concentrar poder. Tony Saca tenía mucho poder, pero jamás, por decirte así, digamos, en un caso de Tony Saca no se pasaron de la raya y en el otro caso no pudieron. Pero, ¿por qué? Porque el gobierno del Frente no tenía, digamos, una correlación favorable, no tenía Estados Unidos a su favor, no tenía popularidad suficiente para hacerlo. Sin embargo, hubo mucha presión social en ese momento, me recuerdo. Y sin embargo ahora pues tiene es un respaldo fuerte de Estados Unidos, tiene todavía un respaldo de la importante de la población y tiene, ¿no?, a su favor el hecho de que hay antecedentes de mal manejo de los gobiernos anteriores, donde se monta en eso. Eso fue el otro factor que lo hizo ganar, el cansancio de la gente con estos dos partidos tradicionales, tenía eso a su favor. Eso puede, esas tentaciones autoritarias que parece que están remarcadas en este presidente, pues ahora han aflorado. Y sin duda, si nos dejamos, al cabo de un par de años o menos, vamos a estar aquí en una, como le llaman, dictadura pseudodemocrática, porque ahora las dictaduras puras no existen, pero sí en un esquema tiránico. Yo creo que es importante tener, perdón, solo un comentario, tener esa memoria de que, o sea, bueno, tengo 20 años de ser periodista y desde que tengo uso de razón, los gobiernos tratan de acumular poder porque les permite tener mejor capacidad de movimiento. Y lo hacían antes tratando de copar las instituciones, ¿verdad? La Asamblea, cómo elegían los magistrados de la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia. Ahora enfrentamos algo similar, pero digamos que los mecanismos han cambiado. Por eso es tan importante recordar la historia, de dónde venimos. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Solo que han cambiado un poco el mecanismo. Y por eso la importancia de tomar las mejores decisiones en cuanto a las elecciones próximas que vamos a tener en febrero del 2021, cuando vamos a elegir a una nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hay que razonar muy bien nuestro voto, a quién se lo vamos a dar y la importancia de este órgano de Estado en el desarrollo de nuestra incipiente, aquí seguimos siendo incipiente democracia. Roberto, son las 9:00, qué gusto, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, señora Verónica, un abrazo. Claudia también, un abrazo. Igual, gracias. Siempre es un gusto, Roberto. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Chao. Cuídense. 9:00 en punto, Claudita, vamos a hacer una pausa. Qué puntual, Dianito, y sí. Sí, nos van a regañar. Tenemos que ser porque hay mucha más información. Hay bastante, sí. Mucho que contar.